No es una inocentada pedirle a la clase política que, apruebe una ley que le amarra las manos. Lo que necesitamos hacer es, en vez de estar lamentándonos, es ¿qué hacemos desde la sociedad para empezar a construir cosas que cambien? Y no pensamos. Inventamos un método que no de antemano veamos cómo va a ser violado. ¿No está siendo fácil la batalla? Por supuesto que no. Marco Antonio Fernández de México Avalúa, bienvenido. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo es que fue derrotada la ley 3 de 3 en el Congreso? Pues creo que no ha sido derrotada porque todavía no se vota nada en el Congreso. Está la discusión en las comisiones. El Congreso nos ha llamado a miembros de la sociedad civil y la academia a participar en reglas de parlamento abierto en el análisis de las distintas leyes. La ley de responsabilidades, dentro de las cuales está la conocida ley 3 de 3, la iniciativa ciudadana, y las demás leyes, y pues estamos aportando pues visiones técnicas. Se les hemos aportado a todos los grupos parlamentarios, tanto de forma formal como informal y por escrito. Pero no hay una actitud retardataria, o sea, no hay esta actitud en el Senado de no lo hagamos, no hagamos una cacería de brujas, podemos seguir igual que siempre con la misma corrupción en la clase política. No detectas eso porque es lo que se detecta desde afuera. Pues mira, yo lo que observo es que, por un lado, es un tema en donde hay posiciones encontradas, hay algunas coincidencias entre los grupos parlamentarios, pero claramente hay puntos que han sido los sensibles en la discusión. En la discusión, uno de los temas tiene que ver si se puede o no dar recompensas a las denuncias de corrupción, y el tema de qué es lo que se debe de hacer público en las declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses. Que esa es la ley de 3 de 3, ¿no? La obligatoriedad. Estas palabras mexicanas, sí, que cada vez las hacemos más largas, cuando tienen que ver con la función pública, la obligatoriedad de presentar estas 3 declaraciones para toda la gente que esté en la función pública, ¿no? Esta es la ley 3 de 3. Es uno de los elementos, sin duda alguna, es uno de los que ha tenido mayor visibilidad, no el único. Hay, por ejemplo, la creación del catálogo de los que se llaman faltas administrativas graves, que están ligadas a problemas de corrupción. Hay la propuesta que hasta ahorita ha sido aceptada de tener una plataforma digital con los nombres de los funcionarios públicos y también de las personas morales y de las personas físicas del sector público, del sector privado, que han incurrido en casos de corrupción. La discusión ha sido, ¿Cuál es? En el mundo existen prácticas en varias democracias más avanzadas de transparentar el patrimonio, el conflicto de interés y la declaración de impuestos de los miembros del servicio público como un elemento para mayor rendición de cuentas y tratar de evitar la tentación de un mal comportamiento de la gente de los servidores públicos. La ley de 3 y así las distintas organizaciones que participamos en la búsqueda de firmas de la ciudadanía, y logramos 634,000 firmas apoyando este esfuerzo, hemos planteado que, bueno, pues necesitamos una versión pública en donde no es fácil, pero tenemos que lograr conciliar, por un lado, los derechos de la privacidad de los funcionarios públicos, como cualquier persona lo tiene, pero al mismo tiempo las obligaciones que tienen de la rendición de cuentas y aprender, como te decía, de las mejores prácticas internacionales. Y ahí hay un sector de la clase política, no solamente el PRI y el Verde, sino que también ha habido legisladores de los otros partidos que tienen sus dudas y están discutiendo si sí se hace público más esta información o solamente, por ejemplo, en el caso de los bienes, solamente se enlistan pero no se dicen montos. Entonces, esa es una de las cosas que, la verdad, la clase política pues no se pone de acuerdo. Pero no es digo, Marco Antonio, con toda honestidad, no es una inocentada pedirle a la clase política
que apruebe una ley que le amarra las manos, Yo creo que no, porque lo que ¿no? aprendemos, no, porque lo que aprendemos de la experiencia internacional es que las cosas no se producen por sí solas, sino se producen a partir precisamente de la exigencia de la sociedad civil y de ustedes, los medios, en comparación, en cooperación con la sociedad civil, para ir incrementando el costo político cuando haya tentación de cinismo, para decirles, ya no estamos en una democracia. Tentación de cinismo. Sí, Yo creo que no hay una tentación de cinismo, ni siquiera el cinismo es excepcional. Yo creo que es lo que rige en la clase política. O sea, creo que la excepción es cuando no rige. Te voy a decir una cosa, ujú, los políticos mexicanos son expertos en el delicadísimo arte de trampear declaraciones patrimoniales y de toda índole. Te pongo, por ejemplo, a tu consideración dos métodos, los más recorridos en nuestro país, que tienen una antiquísima historia ujú. para trampear declaraciones. La primera forma de trampear una declaración patrimonial es repartir tus bienes entre tus familiares y tus allegados. Te pongo un ejemplo. El presidente Miguel Alemán, después de su mandato, en papel era muy pobre. Resulta que su esposa era millonaria, su mamá era millonaria, sus hermanos eran millonarios, sus primos eran millonarios, su chofer era millonario, su cocinero era millonario. Es más, a un secretario particular, nada más a un secretario particular, le dejó todos los trenes y los barcos del país. Entonces, según la ley 3 de Ujú. 3, no hubiera incurrido en ninguna falta. No, de hecho, precisamente Sabina, a ver, creo que es importante explicarle a tu auditorio Sí. dos cosas. Por un lado, que justo está la discusión de cómo lograr transparentar y sobre todo, no solo transparentar, verificar la veracidad de estas declaraciones y de encontrarse mentiras, establecer sanciones de tipo administrativo y penal contra aquel funcionario público que mienta. ¿Y quién no va a investigar? ¿Quién va a hacer ese? Justo por eso, como parte del Sistema Nacional Anticorrupción, una de las cosas que se está impulsando es que haya una verdadera fiscalía especializada en el combate a la corrupción que tenga independencia técnica y de gestión. Y por eso nosotros le hemos dicho a los señores legisladores que en la discusión tienen que ser 7 leyes. Faltaban 2 que no se han analizado en el A Congreso, ver, pero la de la Fiscalía vamos a la y el Código fiscalía. Penal. ¿Quiénes son esos fiscales? ¿De dónde vienen? Hoy no tenemos No los un proceso, tenemos. sí, lo que tenemos que hacer, como todo proceso en cualquier país, digo, si tú que te gusta la historia, ves cómo en Estados Unidos era en el siglo XIX y principios del siglo XX, teníamos los mismos problemas que acabas tú de describir en la clase política norteamericana. Ujú. Poco a poco, justo por un lado, con la presión de la sociedad civil y de los medios de comunicación que empezaron a exhibir cada vez con mayor claridad los casos de corrupción, los escándalos que se produjeron allá, fueron creando las condiciones para ir cambiando las leyes y estableciendo instituciones que ya no fueran nombradas a partir de sus conexiones políticas, sino a partir del mérito. Pero Esa parte lo que hay es en lo la que queremos en democracia, México. lo que hay en la democracia americana, que Ujú, conozco muy bien, me ujú, paso la mitad del año en ujú. Estados Unidos, es la legalización de la corrupción. No hay un político americano pobre, no hay un senador pobre en Estados Unidos. ¿Cómo opera esa legalización? Es a través de las fundaciones, es a través, las corporaciones dan a las campañas, las electorales, las corporaciones pagan famosamente grandes sumas de dinero a los políticos por dar speeches, ¿no? Por dar Sí, discursos, dan a sus las bibliotecas que ujú. fundan, todo. Pero No precisamente, hay un político norteamericano pobre. pero a ver, Son o sea, yo he vivido, millonarios y a menudo perdón, billonarios. pero yo he vivido 10 años allá, también conozco muy Claro. bien el sistema Pero político. ¿cómo te Hay explicas diferencias, eso? perdóname Sabina, ¿Cómo pero te hay explicas que diferencias. todos tienen cuenta de Bueno, 100 millones de dólares? si me permites, o Sí, sea, a sí, ver, sí. o sea, tenemos un FBI y un Departamento de Justicia que no son perfectos, pero que tienen mucho mayor independencia respecto a la comparación de No, la claro, pero PGR. lo que te estoy Hay diciendo es que jueces han que han sido. legalizado la corrupción. Es que yo ahí es en donde yo establecería una calificación en el argumento.
Hoy vemos, por ejemplo, al exgobernador de Virginia que recibió un regalo indebido relacionado a su ejercicio como gobernador, que está en la cárcel, Claro. porque justo hay un FBI Claro, porque no independiente. hizo como Y, se debe hacer. eso, ¿cuándo lo has visto en México? ¿Cuándo lo has visto en México? Hillary Clinton cobra $300,000 por dar un discurso y después por dar el mismo discurso cobra otros $300,000. Por eso, Eso pero es una no es, corrupción. pero lo que no vemos, Es una lo que corrupción. no vemos, perdón, lo que no observamos es lo que sí hemos visto en México. A un secretario de Estado, por ejemplo, comprando una casa, pagándola con una obra de arte, porque aquí nada más es lo que pasa en este país, ni siquiera pagan en efectivo, a uno que nunca era proveedor del gobierno federal y que de repente es proveedor del gobierno No, federal. bueno, pero lo que yo Eso digo sí es es que no es un corrupción. cambio radical, Entonces, que la yo... ley 3 de 3 plantea vamos a legalizar la corrupción. Te pongo el otra manera típicamente mexicana de trampear las declaraciones, que es poner el dinero fuera del país a nombre de otra persona, los paraísos fiscales. México tiene el doble de su reserva, la tiene en los paraísos fiscales. Es un escándalo que un país tenga la doble cantidad de lo que es su reserva en los paraísos fiscales y mayormente son nuestros políticos. Pero cómo, a ver, justo entiendo el escepticismo, la burra no era arisca, la hicieron, yo eso lo entiendo perfectamente. Exacto. Pero justo lo que necesitamos hacer es, en vez de estar lamentándonos y diciendo que, bueno, sí, todo ha sido corrupción, los señores políticos no se quieren disparar en el propio pie, Así etcétera, es ¿qué hacemos desde la sociedad para empezar a construir cosas que cambien? Y no pensamos... Inventamos un método que no de antemano veamos cómo va a ser violado. Es que lo que tenemos que hacer, Sabina, si aprendemos de la historia y de la historia comparada, es, por un lado, ir transformando las leyes para que las autoridades tengan instrumentos de hacer mejor sus investigaciones, y el otro punto fundamental es ir presionando para la transformación de las instituciones que van a aplicar estas nuevas leyes para que realmente haya investigaciones contra la corrupción. Pero si eso no pasa... yo no estoy de acuerdo, porque creo que ya tenemos las leyes anticorrupción. Podemos seguirlas afinando y abordando fino. Mientras no tengamos estos procuradores de justicia, así los llaman en Brasil, donde sí hay una revolución de abolición de la corrupción del Estado, mientras no tengamos quienes vigilen y apliquen la ley, bueno, pero justo, a ver, Sabina, estamos muy divertidos, la clase universitaria, los que tienen grados universitarios, están muy divertidos allí en el Congreso, discutiendo, debatiendo, cuando ya sabemos de antemano que no va a haber una diferencia. Pues ahí, perdón, pero estoy totalmente en desacuerdo, ¿Sí? te lo tengo que decir, sí, porque a ver, agarremos a Brasil y veamos, digo, si vamos a ser serios sobre el caso brasileño, veamos cómo, por un lado, fueron cambiando sus leyes, fueron precisamente empezando a contratar fiscales bien pagados, con estudios casi todos en el extranjero, protegidos en la ley para que no los corran cuando se vuelvan incómodos. Permítame tantito. De la clase política. Precisamente, ¿y cómo se logró eso? A partir de cambios en la ley, en donde se establecían con precisión cuáles son las causales de su remoción. No fue así. Perdón, yo conozco el caso. Entonces, por eso, perdón, eso no es cierto. Primero la creación de ese cuarto poder. Por eso. Y nosotros, a mí me preocupa mucho ver sexenio tras sexenio las mismas reuniones en el Congreso con los mismos artilugios de la clase política y una generación joven de nuevo entrándole con muchas ganas al tema de la corrupción y curiosamente a la misma generación de políticos retardando, haciendo a un lado, poniéndole agujeros a la ley y sobre todo no creando a ese cuarto poder que aplique la vigilancia y aplique luego las sanciones a la clase política. Perdón, Sabina. Mientras no tengamos eso, todo lo demás es... No, perdón, pero es que ahí... Es terapia ocupacional para la clase... No es terapia. La clase media alta universitaria del país. Pues perdón, pero es que si me dejas terminar de explicar... No, si yo te por dejo. eso, bueno, a ver, perdóname, pero estoy totalmente en desacuerdo, porque entiendo, y no soy ningún iluso, que las cosas van a cambiar solo a partir de las modificaciones de leyes. Pero tú decías, es que ya tenemos las leyes correctas.
no es cierto. Hoy la auditoría, ejemplo, déjame ahora ponerlo tal cual. Hoy la auditoría, en muchas de sus investigaciones, está prohibido entrar en cierta información por el secreto bancario, fiduciario, fiscal. Esas cosas está cambiando precisamente a partir de la ley para que pueda tener más elementos para poder hacer sus investigaciones. ¿Garantiza eso que se acabe la impunidad? Por supuesto Claro que que no. no. Lo que tenemos que hacer es justo al cambio de las leyes, acompañarlo con presión para cambiar las instituciones. Tenemos 30 segundos. Última pregunta. ¿Qué va primero? ¿Ese cuarto poder independiente de la clase política que les amarre las manos o más leyes? Lo que hacemos, Sí, el caso, contéstamelo. por Tú eso, dime, son las tenemos dos cosas 30 simultáneas. segundos. Son las dos cosas ¿Y simultáneas. La dónde historia está la creación de ese cuarto poder? está, por ejemplo, en la discusión precisamente de la ley para la Fiscalía General de la República y el fiscal anticorrupción, que hay justo ahorita una resistencia y estamos nosotros empujando para que haya esos fiscales independientes similares a lo que ocurre, por ejemplo, en Brasil, similar a lo que ocurre con el FBI, para que realmente puedan hacer investigaciones anticorrupción. ¿No está siendo fácil la batalla? Por supuesto que no. No fue fácil en otras sociedades que tuvieron problemas similares al mexicano. Justo una de las razones por las cuales otros pudieron ser exitosos fue también en esa alianza entre medios y sociedad civil para meter costo político de la inacción. Se nos acabó el tiempo, pero te invito para que en un mes volvamos a discutir si de veras esos fiscales van a ser creados en México. Mientras no haya ese cuarto poder, discúlpame, yo no creo nada. Te Justo agradezco estamos tu luchando para presencia. tener esos fiscales. Te agradezco mucho. Sí, pero lo que pasa es que es la comisión, la asociación, la ley, nos vamos a volver, somos ricos en leyes anticorrupción y somos más ricos en corrupción. Bueno, buenas noches y sigamos en noches. esta discusión abierta y con un lenguaje franco. Claro, por supuesto, así debe Así ser. es. Gracias. Gracias. Gracias, Marco Antonio.